Buen día, mi nombre es Erika de Urquidi, editora bilingüe para Gospel Weeklies. Gracias por estar aquí con nosotros para repasar la unidad 3 de nuestro nivel de SEEDS. Vamos a comenzar con una pequeña oración tomada de El Rincón de la Familia de una de nuestras lecciones para esta unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ayúdanos a seguirte porque tú sabes lo que nos hará realmente felices. Amén. El tema de la unidad 3 que estamos por comenzar es Seguimos a Jesús. Y las 8 lecciones de la unidad comienzan el 17 de enero, que es el segundo domingo del tiempo ordinario, y finalizan el 7 de marzo, tercer domingo de Cuaresma. Una nota para los padres de familia que están enseñando la lección en casa. En nuestra página web, gospelweeklies.com, si ustedes hacen clic en el botón de Browse que está en la parte de arriba, van a encontrar la opción Recursos para las familias. Si ustedes eligen esa opción, se les va a abrir una página en donde van a encontrar todo lo que necesitan para enseñar la lección a sus hijos en casa. Algo muy importante es en la parte de abajo, hasta abajo de esta página, Recursos para las Familias, van a encontrar las guías de enseñanza para padres. Estas guías les van a ir llevando paso a paso sobre cómo dar la lección a sus hijos. En la guía de enseñanza para padres, así como en la guía catequética, se incluyen los relatos que van con la lección, los evangelios. Entonces es muy importante que ustedes las utilicen. De nuevo, gospelweeklies.com, recursos para las familias, y hacen clic en guías de enseñanza para padres. También en nuestra página web, gospelweeklies.com, los catequistas van a encontrar la guía catequética. Esta guía no viene incluida en su envío de las lecciones bilingües. Ustedes visitan la página web gospelweeklies.com y ahí pueden imprimirla. Si desean recibir la guía impresa, es necesario comunicarse directamente con su representante de ventas para que él o ella se las haga llegar de esta manera. Para la lección, este seminario web, les recomiendo tener sus lecciones bilingües a la mano, así como el Catecismo de los Niños, Mi Fe Católica, para el nivel de SEEDS. Otra cosa que también es importante mencionar en nuestra página web, tanto para papás como para catequistas, hay una sección que se llama Actualizaciones para la lección. Ahí ustedes van a encontrar eh, algún cantito que yo les sugiero, a veces las hojas de colorear para los relatos que no están ilustrados en nuestras lecciones. Es importante que al preparar su lección también visiten actualizaciones para la lección. Comenzamos con la primera lección de la unidad 3, el segundo domingo del tiempo ordinario. El tema de la lección es Escuchamos a Jesús en el Evangelio. En el Evangelio, Jesús llama a sus seguidores. Juan el Bautista camina con dos de sus propios discípulos y cuando ellos conocen a Jesús, le preguntan, Jesús, ¿dónde viven? Y él les dice, vengan a ver. Este es un mensaje que Jesús les da a sus primeros seguidores y a nosotros también. En la lección de SITS nos vamos a enfocar en lo que hace un seguidor de Jesús. Un seguidor de Jesús escucha. Primero vamos a comenzar con una actividad en la que usted va a tener una caja con diferentes objetos que hacen ruiditos. Los niños van a cerrar sus ojos y van a ir identificando, usando solamente el sentido del oído, los objetos que usted tiene. En la guía catequética y en la guía de enseñanza para padres se sugiere una rima también, este, una rima para una de las actividades. Yo se las puse en español en actualizaciones para la lección.
La rima se llama 10 deditos, ahí la van a encontrar en español, gospelweeklies.com, recursos para las familias, actualizaciones para la lección. Muy bien. En la página 1, después de escuchar el Evangelio, los niños van a identificar a los dos hombres que fueron a casa con Jesús. ¿Qué están haciendo? Pues están escuchando. ¿Qué crees que Jesús les está diciendo? En las páginas 2 y 3, los niños van a escuchar el relato de la semana que trata sobre un niño que no sabe escuchar. Se llama Mark. El niño va a visitar a sus abuelos a la granja y sus abuelos lo ayudan a aprender a escuchar. Para la actividad sobre este relato, los niños van a hacer el sonido de cada animal a medida que usted lee y luego la segunda vez que lea el relato va a mezclar el orden de los animales para que los niños escuchen y vayan circulando el animal que usted va mencionando. Aquí en la página 3 tenemos la palabra de la semana, que es la palabra evangelio, que es donde escuchamos la palabra de Dios. En la página 4, los niños van a identificar los sonidos que las personas podrían estar haciendo aquí en misa. Ahí el padre está leyendo, el coro está cantando, este bebé está llorando y van a hablar sobre los sonidos que escuchan cuando van a misa en su parroquia. La parte de la doctrina de la lección, cuando nos vamos al catecismo, vamos a hablar sobre las historias que escuchamos en la Biblia. ¿En dónde encuentro la Biblia? En casa, en misa, en mi clase de SIDS, etc. La segunda lección para el tercer domingo del tiempo ordinario, que es el domingo de la palabra de Dios. El tema para la lección, Jesús reúne a sus seguidores. Jesús va caminando por el mar de Galilea y llama a 4 pescadores, a Simón Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Este evangelio es un poquito diferente al de la semana pasada, pero la historia es la misma. Como preparación para esta lección, les sugiero recortar con anticipación los peces que están en la página 3 y 4 que los niños van a utilizar y también traer fotos de los niños pequeñitas que quepan en esos peces, si es posible. Esto es completamente opcional. El relato de la semana habla sobre la maestra nueva. Hay una hoja de colorear en actualizaciones para la lección. Es una historia sobre una maestra sustituta. Los niños escuchan lo que la maestra les dice y la maestra escucha lo que los niños le dicen a ella. En la página 1, después de escuchar el Evangelio, vamos a analizar qué crees que Jesús y sus amigos van a hacer ahora. ¿Y cómo crees que los niños pequeños como tú pueden seguir a Jesús? Después van a colorear las imágenes en esta ilustración. En las páginas 2 y 3 tenemos una actividad relacionada con el Evangelio. Los niños van a encontrar, van a identificar a Simón, Pedro y Andrés, que están aquí en esta barca, y van a encontrar a Santiago y a Juan, que están acá con su papá. Luego van a unir los puntos en las redes para que los peces no se les escapen. Luego, este es el pez que les decía que había que recortar con anticipación. Está en las páginas 3 y 4. Distribuye estos peces y ayude a los niños a escribir su nombre. Quizá es una buena idea que tenga un ayudante para esta actividad. Luego va a leer lo que dice aquí. Carlitos es un seguidor de Jesús. Los seguidores de Jesús, ¿cuándo somos seguidores de Jesús? Pues cuando actuamos con bondad, cuando aprendemos sobre Él, cuando vamos a la iglesia. Cuando terminen de realizar esto, usted recoge todos los pescados y va a realizar un móvil de la clase que después puede colgar en su salón. Con la otra parte que le quedó de la página 4, vamos a hacer una actividad que los niños van a llegar a casa. Usted puede escribir en una hojita instrucciones para los papás y mandarla junto con esta actividad. Cada vez que el niño realice una acción en la que esté actuando como seguidor de Jesús,
El papá o la mamá van a escribir aquí lo que el niño hizo y el niño va a colorear el pescado. La palabra de la semana es misión, que es lo que realizamos al seguir a Jesús. Para finalizar esta lección les estoy sugiriendo la canción He decidido seguir a Cristo, que va muy de acuerdo con el tema. Si no la conoce, la música y la letra está en actualizaciones para la lección. En la sección del catecismo de esta semana, los niños van a aprender sobre la ocasión en que Jesús invitó a los niños a venir a estar con él eh, y a reconocer esta invitación de venir que Jesús les hace. La lección del cuarto domingo del tiempo ordinario, Jesús tiene el poder de sanarnos. Esta semana en el Evangelio Jesús enseña en el templo, en la sinagoga, durante el sábado y expulsa un espíritu malo que atormentaba a un hombre. Las personas que son testigos están sorprendidas por su autoridad y se dan cuenta de que él es un maestro mucho más importante que cualquiera de sus rabís. Este es el primer milagro de sanación que Jesús realiza para empezar su ministerio público. Vamos a enfocarnos en el por qué Jesús hizo esto, por qué liberó a este hombre del espíritu que lo atormentaba, pues para mostrarnos el amor de Dios y que Dios desea que estemos libres para poder amar. Los niños, después de oír el Evangelio, van a identificar que Jesús está cuidando y ayudando a este niño que está triste, que está molesto, que está llorando. La palabra de la semana para esta lección es oración. Vamos a enfocar la lección también en pensar que cuando estamos molestos, tristes, enojados, podemos rezarle a Jesús y Él nos va a ayudar. El relato de la semana habla sobre una niña que estaba muy enojada y cómo logró llegar a estar contenta otra vez. Esta es una actividad en la que ellos van a ir siguiendo el relato. En la página 3 vamos a hablar sobre cómo ser un pacificador. Los niños van a analizar estas imágenes y si los niños que están en ellas están actuando como pacificador, van a colorear la carita feliz y si no lo están haciendo, van a colorear la carita triste. En aquellas imágenes en que coloren una carita triste, van a pensar en cómo ese niño podría estar actuando con amor. En la página 4 estamos haciendo un repaso de la señal de la cruz. Los niños les va a usted a preguntar qué dicen cuando tocan sus hombros, pues estamos implorando la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo algunas veces se muestra en las escrituras como una paloma, tal y como vimos hace 2 o 3 semanas en el bautismo del Señor. Y el Espíritu Santo es un amigo especial que nos ayuda, nos trae paz y a quien podemos pedirle que nos dé paz en oración. Aquí los niños van a trazar su mano y luego van a dibujar un pico y las patitas para formar una paloma. En la doctrina vamos a repasar la señal de la cruz, como se los decía ahorita, y vamos a aprender una oración al Espíritu Santo que los niños pueden hacer cuando se sienten tristes o molestos. Espíritu Santo, ayúdame. La lección del quinto domingo del tiempo ordinario, el tema Jesús sana y nos hace sus discípulos. Esta semana en el Evangelio Jesús sana a la suegra de Pedro. Después de que sucede esto y la gente se entera de lo que Jesús acaba de hacer, vienen de todos los lugares y se ponen en su puerta y Él los sana a ellos también. Y después se va a otras ciudades a hacer lo mismo. Después de escuchar el Evangelio, los niños van a ver la ilustración, van a reflexionar sobre qué está haciendo Jesús, van a identificar a Pedro y a su esposa que están viendo por la ventana. La palabra de la semana es ungir. Vamos a dar una pequeña introducción al sacramento de la unción de los enfermos.
cuando hay una persona, está muy enferma o ya está muy viejita, el sacerdote viene, ora por ellos de una manera especial y unge sus manos y su cabeza. El relato de esta semana nos habla sobre un niño que su abuelita está enferma, está muy preocupado, toda su clase reza por la abuelita y ella, cuando se mejora, invita a muchas personas a una fiesta a su casa. La actividad que tenemos en las páginas 2 y 3 es ayudar a todas las personas a quien la abuela invitó a llegar a su casa y vamos a hacerlo escuchando la manera en que cada uno de ellos llegó a la casa de la abuela. En la página 4 los niños van a observar estas ilustraciones y van a pensar y a platicar sobre lo que hacen con sus amigos y familiares mayores. En nuestra cultura es muy común que la abuelita viva con nosotros o que tengamos contacto con los tíos abuelos, etcétera. Y en la página del catecismo, para la sección de doctrina de esta lección, vamos a hablar sobre la oración. El sexto domingo del tiempo ordinario, el tema de la lección es Jesús es la buena nueva. Hoy es 14 de febrero. Si va a permitir que los niños traigan tarjetitas o dulces, es bien importante que les diga en la clase pasada que deben de traer tarjetitas o dulces para todos en el salón, porque aquí en el salón, en clase de SIDS y como seguidores de Jesús, no excluimos a nadie. El Evangelio de esta semana precisamente habla del tema de la inclusión. Jesús siente compasión por un leproso que era un excluido en la sociedad. El leproso, quien tiene mucha fe en Jesús, le pide que lo sane y al ser sanado, corre y le habla a todos de la buena nueva de Jesús. Vamos a pensar en cómo nosotros podemos decir la buena nueva, aunque sean niños muy pequeñitos. Como preparación para la clase, los niños le recomendamos a usted recortar los corazones en las páginas 3 y 4 con anticipación, tener trozos de listón como les sugerimos en las guías catequética ya cortados y copias del Padre Nuestro para enviar a casa. En la página 1 vamos a encontrar a Jesús, a su amigo, al leproso. ¿Qué está haciendo el leproso? Es este muchacho que está aquí con sus vendas ya caídas. Está hablando de la buena nueva a todos los demás. Vamos a identificar que hay dos personas que no están nada contentos de que Jesús haya tenido contacto con una persona excluida. En la página 2 vamos a escuchar un relato sobre un niño que le escribe una tarjeta de San Valentín a su abuelita y al irlo a poner al correo va actuando como diferentes animales. Los niños van a ir haciendo el movimiento de cada animal y colorear luego el corazón al lado de él. La palabra de la semana es Espíritu Santo. Podemos pedirle al Espíritu Santo ayuda y podemos pedirle que nos ayude a orar como Jesús nos enseñó. En las páginas 3 y 4 va a crear un listón del día de San Valentín. Los niños van a escribir los nombres de ellos y de sus familiares y luego los van a encajar en este listón. Como le decía, es una buena idea tener ayudante para esta actividad y recortar con anticipación los corazones, sobre todo estas rayitas de aquí. Por último, vamos a hablar en la sección del catecismo sobre el Padre Nuestro. Hemos estado orando sobre la oración, hablando sobre la oración en estas varias lecciones. El Padre Nuestro, pues es la oración perfecta por excelencia porque nos la enseñó Jesús. Le recomendamos tener copias de ella para que las envíe a casa y los niños puedan practicar la oración con sus familias. Ahora comenzamos el tiempo de Cuaresma, el 21 de febrero. Notamos que la banda en la parte de abajo de la portada de nuestra lección cambia
para ir de acuerdo con el color litúrgico de este tiempo, que es el morado. En el Evangelio, Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo. Ahí el diablo lo tienta, pero él vence estas tentaciones y es reconfortado por los ángeles de su Padre. Em, Después de esta experiencia en el desierto, después de su tiempo de orar, Jesús sale a proclamar la buena nueva del reino de Dios, que es justamente lo que está ilustrado en nuestra portada. Después de escuchar el Evangelio, vamos a pedirle a los niños que describan la imagen. ¿Qué creen que está pasando aquí? El relato de la semana no está ilustrado en esta lección, entonces hay una hoja de colorear en actualizaciones para la lección. Habla sobre una niña que su abuelita la enseña a orar. Entonces vamos a reflexionar sobre quién nos enseña a orar. Los niños van a trazar las letras del Ave María, del Padre Nuestro y de la señal de la cruz, que son oraciones que han ido aprendiendo durante este año de SIDS y que vamos a repasar en la clase de hoy. La palabra de la semana del día de hoy es domingo, está aquí en la página 3. El domingo vamos a misa, donde decimos muchas oraciones. ¿Cuáles de estas oraciones que acabamos de ver aquí decimos en misa? Pues la señal de la cruz y el Padre Nuestro. Las páginas 3 y 4 son dos actividades separadas. La primera es Mírame crecer durante la Cuaresma. Con ayuda de alguien más, los niños van a escribir su edad, su altura. Puede tener usted una cinta de medir si así lo desea, o pedirle a los papás que llenen esto en casa. Y las cosas que el niño puede hacer. Van a cerrar a doblar esta hojita, y adentro van a encontrar una flor que crece. La segunda actividad es relacionada con las oraciones del Padre Nuestro y del Ave María. Yo soy, aquí escribimos el nombre, Claudia, un hijo de Dios, una hija de Dios. Encontramos en la parte de atrás la señal de la cruz, el Ave María y el Padre Nuestro, que aprendimos el día de hoy, bueno, que repasamos el día de hoy y vamos a enviar a casa. Asegúrese de mandar también la parte de abajo donde viene el rincón de la familia para que los papás puedan ver la pregunta de la semana, puedan utilizar la oración familiar y puedan ver el código QR para tener acceso a los recursos de nuestra página web. En la parte de la doctrina de esta semana, en nuestro libro de catecismo, Mi Fe Católica, vamos a hablar sobre las palabras Cuaresma y Pascua. Y viendo esta ilustración de aquí, vamos también a hablar sobre el miércoles de ceniza, que ya los niños deben de recordar. La lección del 28 de febrero, segundo domingo de Cuaresma, tiene como tema Jesús es humano y divino a la vez. En el Evangelio, Jesús se transfigura frente a 3 de sus apóstoles. Él les muestra que después de sufrir y morir en la cruz va a haber una resurrección y les da una probadita de lo que va a ser el cielo. Vamos a enfocarnos en cómo Jesús cambió, en cómo nosotros también podemos cambiar y crecer en la fe. En el Evangelio que se muestra en SIDS no mencionamos a Moisés y a Elías porque los niños están muy pequeños para hacer todavía la relación entre Jesús y estos dos personajes de las Escrituras. Como preparación para su clase, en la lista de materiales le estamos pidiendo tener una copia del libro La oruga muy hambrienta. Es un libro muy popular aquí en los Estados Unidos, escrito por Eric Carle. Para facilitarles las cosas, yo les estoy poniendo en la página web un video donde aparece una persona leyendo este libro en español para que no tengan que ir a la biblioteca por él. Está en actualizaciones para la lección. También van a necesitar monedas y ayudantes para una actividad. Vamos a comenzar con una actividad de rimas que está en su guía catequética y en su guía de enseñanzas para padres sobre crecer y cambiar. Y luego vamos a leer la historia sobre la oruga muy hambrienta, que nos habla del cambio y del crecimiento.
En la página 1, después de escuchar el Evangelio, los niños van a encontrar a los 3 amigos de Jesús y van a ver qué estaban sintiendo, qué manifiestan estas caras. Van a ver también la apariencia de Jesús, cómo cambió. En las páginas 2 y 3 tenemos un juego. Es el tablero donde van a necesitar monedas y fichas de juego. No es un juego de ganar o perder, los niños van a jugar en pares. Es un juego para reflexionar sobre el crecimiento. En la página 4 también es otra actividad en lo que los niños van a numerar cómo va creciendo este niño aquí en las ilustraciones. Y en la página 4 también encontramos la palabra de la semana, que es cielo. Como les decía en la transfiguración, Jesús nos da una probadita de lo que va a ser el cielo. Entonces los niños van a aprender que el cielo es un lugar donde vamos a poder estar felices con Dios. La sección del catecismo de la doctrina de nuestra lección es ¿quién es Jesús? Jesús es humano como nosotros, comía, se caía, crecía como nosotros, tenía un cuerpo como nosotros, pero también es el Hijo de Dios. Al final de esta parte, de esta sección, van a colorear el vestido de María del color que ellos quieran. La última lección de la unidad 3, tercer domingo de Cuaresma. Jesús quiere que oremos. El evangelio de hoy es la ocasión en que Jesús llega al templo, que es un lugar de oración, y encuentra mercaderes y cambistas y parece que han convertido la casa de su padre en un mercado. Jesús se enoja y lo saca de ahí. Para prepararse para la lección les recomendamos separar las hojas 1 y 2 de las hojas 3 y 4 y traer una marioneta como opción. Vamos a comenzar colocando algunas cosas fuera de lugar en el salón. A lo mejor el bote de basura arriba de su escritorio, quizá una silla al revés, diferentes cosas para que los niños, con ayuda de la marioneta, puedan identificar qué está fuera de lugar. Luego van a escuchar un relato sobre unos niños que le están jugando bromas a su mamá, colocando cosas fuera de lugar por la casa. Hay una hoja para colorear sobre este cuento en actualizaciones para la lección. A lo que vamos es que los niños van a identificar que hay lugares para cada cosa. El templo es un lugar para orar. Nuestra iglesia es un lugar para orar. ¿Cómo nos comportamos cuando vamos a ella? Después de escuchar el Evangelio, van a ver esta página, van a preguntarse por qué Jesús está enojado, van a hablar de cómo nos comportamos en la iglesia y que Jesús también quiere que oremos. Al final van a colorear las partes que no tienen color. Seguimos hablando de qué cosas pertenecen y qué cosas no pertenecen. Los niños van a identificar qué cosas no deben de ir aquí en estas ilustraciones. La palabra de la semana es la Biblia, en la que escuchamos la palabra de Dios. Cuando oramos, como Jesús nos pide que oremos, podemos utilizar nuestra Biblia. Por último, en las páginas 3 y 4, los niños van a hacer un folletito de oraciones. Aquí van a ir recortando esta tira en la parte de abajo y cuando vayan realizando cada una de las hojas, van a ir pegando estas ilustraciones donde pertenecen. Por ejemplo, gracias Señor por la comida, aquí vamos a pegar la imagen de la comida. Muy bien. Por último, vamos a hablar sobre la Biblia. En nuestra sección del catecismo, la Biblia puede ser utilizada cuando hacemos oración y también van a pensar, ¿dónde ven la Biblia? Pues en clase de SIDS, quizá en su casa, en la iglesia. Si tienen cualquier pregunta, cualquier duda sobre las lecciones de la unidad 3 o sobre los recursos que tenemos en nuestra página web, si no los encuentran, por favor, envíenme un correo a editor
info@flom.com y con gusto me pongo en contacto con ustedes. Que Dios los bendiga mucho.